Ah, dos temas de nuestro libro de hoy, ¿Es posible ser santo? La primera es el tema 37, santidad en la unidad. Y el otro tema que vamos a avanzar hoy es la mediocridad. Dice nuestro Señor en Hechos, en el libro del Apocalipsis, o fríos o calientes, porque a los tibios los vomito. La mediocridad es algo muy malo en la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque nos ponemos en la comodidad, nos sentamos y no queremos hacer un mayor esfuerzo. Eso es la mediocridad. Y también la mediocridad en la fe es ser personas que medio creemos. Y nosotros somos personas de fe, recuerden. Y somos personas que quiere darse todo al Señor. Que queremos morir como el Papa Benedicto XVI, diciendo, te amo, Jesús, te amo. Yo aparte de decirle, te amo, Jesús, te amo, yo también le diría, te amo, Jesús, y espero no haberte fallado mucho para que me recibas en tu reino. Ya el Señor me pondrá palabras sabias para despedirme de esta vida cuando Dios me llame a cuentas. Pero hoy pongámonos en la bendita presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Miren, algo sobre la santidad y la unidad. Lo que hace el demonio en la iglesia, en las familias, es dividir. ¿Se acuerdan ese dicho que dice, divide y vencerás? Y esa es la estrategia del demonio en la iglesia. No, que yo sé más, no que yo puedo más, no que el señor cura a mí me hace más caso. No, pues que yo soy el que vende las papitas en las kermeses. Y eso es porque el demonio usa esos caminos para dividir a la iglesia. Por eso dice el padre José de Ibarbora que si eres santo, nunca vas a ser personas que dividan los grupos, sino que seas gente que amalgame los grupos, que seas ese tipo de personas que conciliación entre toda la gente. Así que esta tarde pidámosle a nuestro Señor que nos dé esa gracia de ser personas que se reconcilian con los otros. Y entonces, miren, nuestra vida va a ir muy bien. Margarita, buenas tardes. Lupita, Buenas tardes. usted, Lupita, ahora le toca, si nos ayuda en su libro, en la página 94, nos ayuda en nombre del Padre, del Hijo, del En nombre Espíritu del Padre, del Santo. Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo. Abre sus labios. Sí. Tomará tu alabanza. Santidad en la unidad. Vimos al analizar el Padre Nuestro que Dios quiere que siempre le hablemos en plural, como miembros de todo un pueblo por salvar. Primer punto, Lupita, ¿me permite? Primer punto es, acuérdense, un sacerdote nos decía en una homilía ahí en Nuestra Señora del Refugio, ahorita se me fue su nombre, pero él decía que... Un momentito, voy a ver las niñas. Sí, gracias, Lupita. Él decía, el padre Eduardo decía que nunca nos salvamos solos o nunca nos condenamos solos, que siempre nos llevamos a alguien con nosotros. Y por eso nosotros que buscamos la santidad, debemos de ser personas que vayan teniendo vínculos con más personas, para que todos vayamos al reino de los cielos. Y entonces en esa medida que vamos al reino de los cielos, vamos todos de la mano. Y en los defectos o las tendencias que cada uno de nosotros tiene a la iglesia para que nos ayude a ser mejores cada día. Entonces acuérdense, siempre debemos de pensar, nos vamos a salvar. ¿A dónde queremos ir? Al cielo. Nos vamos a ayudar, nos vamos a amar, nos vamos a tratar bien, siempre en plural, porque acuérdense que somos el pueblo de Dios.
esa canción que dice pueblo de Perdón. reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, ¿verdad? Miembros Ujú, de Dios, bendice a tu Señor. Pues siempre pensemos en plural, ¿sale? Para nosotros se acabó el mí, el mí, el mí, el mí. Ya va a ser el nosotros, 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 ustedes. Adelante, ajá. Lupita, puede continuar. El gran escándalo, ahí se quedó. Gracias, sí, es que ya andaban los niños allá peleándose, pero ya se consolaron. Qué bueno. El gran escándalo del cristianismo hoy resulta ser la división, el enfrentamiento, el proselitismo, desgregador en su mayor blasfemia y herejía. Ese cristiano lo formamos 1.500 millones de bautizados, católicos, ortodoxos y protestantes. Diariamente, con seguridad, todos rezamos el Padre Nuestro, porque esta oración no tiene la eficacia de unirnos. ¿No será porque la decimos pero no la usamos? La recitamos pero no aflora en gestos de hermandad. La oración comunitaria solo existe cuando hay relación de amor entre nosotros. La familia, Dios, el Padre. Gracias, Lupita. ¿Me permite un comentario, por favor? Acuérdense, si yo todos los días rezo el Padre Nuestro, en las enseñanzas de los apóstoles se llama la didaje, que son las enseñanzas que los apóstoles daban a las primeras comunidades cristianas. Y ahí se sugería que se rezara el Padre Nuestro 5 veces al día, pero siempre pensando en que es un Padre Nuestro, en que todos nos debemos de ayudar, en que todos tenemos que irnos al cielo, en que todos debemos de crecer cada día más en santidad. Para eso vamos creciendo al rezar el Padre Nuestro. Pero desgraciadamente a los católicos, los cristianos, han terminado por nada más repetir la oración, no vivirla. Y acuérdense, de lo que está lleno el corazón habla de la boca. Si tú y yo vemos a todos como nuestros hermanos, cuando alguien nos diga, ayúdame, ya sé que voy a ayudar a mi hermano. Bendíceme, ya sé que voy a bendecir a mi hermano. Comparte tu pan conmigo, ya sé que voy a compartir mi pan con Cristo. Entonces, vean la importancia del rezar el Padre Nuestro, nos dice el Padre José de Ibardora. Y luego la recitamos, pero no afloran gestos de hermandad. Seguimos, llegamos a la iglesia y muchas personas, ¿ya viste doña fulana? Ahí anda, mira, ahí anda de metiche. ¿Ya viste? ¿Ya viste? Don fulano, ahí anda de barbero con el señor cura. Y eso nomás es pura división en la iglesia. Aunque nomás lo comentes con la que está a tu lado. Ya luego ella lo comenta con otro y se hace grande. Porque no vemos lo bueno en los demás. Qué bueno que doña fulana anda ahí en el movimiento, qué bueno. Acuérdense el dicho que dice, ¿de qué murió el quemado de puro ardor? Por eso en la iglesia a veces nosotros decimos cosas que no debemos de decir. Mejor quedémonos callados, ya el Señor nos juzgará a cada quien por nuestros actos. Adelante, Lupita, por favor, si gusta. Sí. Pedimos a Dios que Él nos traiga su reino, que Él realice su voluntad, que Él nos dé el pan, que Él perdone, pero nosotros solo recitamos la oración, queriéndole atribuir un poder mágico. Qué lejos estaríamos así de la contemplación y por lo tanto de la santidad. Me permite, Lupita, acuérdense, el Señor es el que nos da todo y el Señor nos da todo para compartirlo y recordar que el que reparte y comparte siempre se queda con la mejor parte. Y la vida contemplativa es ya vivir el cielo hoy aquí en la tierra,
en tu carencia, en tu enfermedad, en tu soledad, en tus angustias. Ya vivimos en el cielo. ¿Por qué? Porque Cristo venció todo eso, nuestro Señor. Y ahora tú y yo tenemos que pasar por esta vida, a veces con dificultades, porque acuérdense que sin cruz no hay resurrección. Entonces vivamos esta vida contemplativa. Mira, les vuelvo a tocar el punto de las habladurías a veces en la iglesia, las habladurías en los grupos. ¿Sabes qué? Tranquilo, tú no digas nada, mejor acuérdate, siempre ve, en lugar de un defecto, ve una cualidad de esa persona. Y viendo las cualidades de las otras personas, no vamos a hablar mal de nadie. Y saber que si yo hablo mal de alguien, estoy hablando de mi hermano o de mi hermana mal. Entonces también estoy hablando mal de mí. ¿Por qué estoy hablando mal de mí? Porque somos la iglesia. Y dice San Pablo, llorar con el que llora, reír con el que ríe. Es un tema muy profundo. Es vivir siempre sabiendo que Dios está aquí con nosotros, que está palpable, que nos va acompañando, que nos va instruyendo. Así que pidámosle al Señor que de verdad vivamos el Padre Nuestro y veamos a todos como nuestros hermanos. Adelante, mi estimada Lupita, por favor, puede continuar. Sí. ¿Cuántos esfuerzos por la paz y el desarrollo a nivel internacional se han frustrado? ¿Cuántas guerras y luchas entre pueblos están pululando en el mundo entero? Y todo, a pesar de que muchos de los responsables de este estado de cosas dicen diariamente el Padre Nuestro. Se fijaron que el padre José de Barbora nos dice que hay más o menos 1.500 millones de católicos. Si los 1.500 millones de católicos, que ahorita ya son más, ya creció la población, rezáramos de verdad el Padre Nuestro contemplativamente, en nuestra iglesia no hubiera enfermos. En nuestra iglesia no hubiera hambre. En nuestra iglesia no hubiera división. En nuestra iglesia no hubiera maldad. Porque acuérdense que la iglesia somos todos. El único santo es Jesús. Todos los demás somos pobres pecadores necesitados de salvación. Que lo entendimos y vamos en ese caminar. Pero imagínense qué hermoso sería que nosotros, 1.500 millones de católicos, alimentáramos a los 4.000 millones de seres humanos que no conocen a Jesús. Que todos con nuestras obras, ahorita por el WhatsApp, por todos los medios que tenemos de las redes sociales, vieran, mira cómo se aman, mira cómo esto, mira cómo aquello, mira cómo se tratan, mira, en la iglesia católica no hay hambre, en la iglesia católica no hay división, en la iglesia católica no hay nadie con las manos extendidas pidiendo pan porque todos se comparten, todo, viven todos para uno y uno para todos. Y entonces nosotros convertiríamos, si viviéramos nuestra fe bien vivida, bien cimentada en la vida del Señor Jesús, a esos 4.500 millones de seres humanos que no conocen al Señor, que son budistas y todas las religiones que hay, se convertirían a Cristo. El mismo Muhammad Gandhi, al leer el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo, donde están las características de un buen cristiano, cómo debe de vivir un buen cristiano, Mateo capítulo 5, 6 y 7, por si lo quieren releer, decía, mira nomás, qué hermosas enseñanzas, me convertiría si lo vivieran los católicos. Vean qué profundidad, porque no damos testimonio de vida. Y el testimonio de vida es que si alguien va empujando un carrito de los que usan a veces aquí en mi barrio, las señoras que van subiendo ahí en una subida que llevan su cartoncito, que llevan sus cositas, y yo paso en mi carro así bien comodito y ay, pobrecita, que Dios la ayude. No, canijo, bájate tú y ayúdale. Échale la mano. Y así es como vivieron las primeras comunidades cristianas. Por eso todos querían ser cristianos,
porque todos vivían como hermanos. Y eso es lo que el Papa San Juan Pablo II, lo que el Papa Pablo VI, lo que el Papa Juan XXIII, lo que es San Benedicto XVI y el Papa Francisco quieren, que volvamos a las fuentes, que volvamos a hacer esas comunidades de amor. Y es lo que nos pide el Padre José de Ibarbora en este tema. Adelante, Lupita, por favor. Sí, cómo no. Es que solo en la auténtica oración el amor nos llevará a la unidad. Y esa es la preocupación de Jesús, que todos seamos uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. ¿Ya? ¿No va a comentar? No, no, ahí está todo. Miren, que todos seamos uno, lo que les acabo de compartir. Todos somos uno como Jesús. El que me ve a mí, ve al Padre. El que me ve a mí, como cristiano, ve a Jesús, vivo y resucitado. ¿Por qué? Porque vivo para los otros, porque trabajo para los otros, porque me esfuerzo para los otros, porque me doy a los otros. Así como Jesús se dio por nosotros. Ahí está nuestro ejemplo. ¿Y cómo vivirlo? No siendo fariseos. O como decía mi tía Chencha, en paz descanse, que muchos vamos a la iglesia y saliendo de aquí, ¿a quién fregaré? Saliendo de aquí, ¿a quién fregaré? Debemos de tener ese cambio completo y dejarnos transformar, y el que nos transforma es el Espíritu Santo, pero ocupa de nuestro sí, como el arcángel Gabriel le dijo a María, vas a ser la mamá del Señor y respeta su libertad. Y cuando María le dice sí, el Espíritu Santo desciende sobre María y el niño se engendra en su vientre. Pues igual a nosotros, dejémonos transformar por el Espíritu Santo y que demos testimonio y que la gente diga, yo quiero vivir como Lupita. ¿Dónde aprendió Lupita a ser tan chida con los demás? ¿Dónde aprendió Lupita a compartir lo que tiene? ¿Dónde aprendió de Rebeca a ayudar a los que sufren? ¿Dónde aprendió Margarita a ser generosa, a rezar por los demás? Y nosotros ya les vamos a decir, mira, en la iglesia tenemos la Sagrada Escritura. En la iglesia tenemos la tradición. En la iglesia tenemos el magisterio de la iglesia. Y por eso ahí aprendimos todo, a servir a los demás. Adelante, Lupita, por favor. Sí. Cuando llegaremos a ser uno entre nosotros y uno con la Santísima Trinidad, cuando la contemplación individual y comunitaria nos lleve a una entrañable identificación con Dios y entre todos los hermanos. ¿Se acuerdan que ayer lo leíamos en la cita de la primera de Juan? Que decía que si no ayudamos a los otros, pues no es cierto que creemos en Jesús. Que si seguimos pecando es porque no que creemos en Jesús. Pero el tema de fondo es más fuerte. Es porque no he tenido ese encuentro personal con el Señor Jesús. Hoy me pasó una cosa muy divina. A mí se me hizo algo muy divino, que cuando recibí el cuerpo de Cristo, se me pegó en el paladar. Ahí lo dejé. Ay, Señor, ayúdame a que se disuelva. Terminó la Eucaristía. Venía caminando y no podía, no, agarré un traguito de agua, compré una botellita de agua en la tienda y me eché un trago de agua y no se iba el Señor. Duré como 1 hora y media con la hostia pegada en mi paladar. Qué raro, ¿verdad? Sí, se me hizo muy raro porque pues Porque se la deshace, salivita, se deshace. pero yo lo veo como un regalo de Dios, como un regalo de Dios que me dice, sigue Porque enseñando, síguete esforzando, síguete preparando, sigue aprendiendo a amar a los demás. porque así estoy contigo. Así es. Así es. Aquí quedo, aquí me quedo, aquí estoy. Y Te ese ayudo.
es ese encuentro, Lupita, que debemos de tener con Jesús todos los días. Todos los días. Y acuérdense a dónde encontramos a Jesús. A Jesús lo encontramos 5 lugares. El primero, en mi vida ordinaria. Cada que respiro está el Señor Jesús y dice, aquí estoy contigo porque te amo. Segundo lugar, ponderante, la Sagrada Escritura. Leyéndola con la iglesia, interpretándolo con la iglesia y viviéndola. Tercer lugar, cuando yo ayudo a los hermanos, cuando yo me doy por los demás, cuando yo descubro la necesidad del otro sin que alguien me tenga que decir que está sola. Por ejemplo, si yo sé que a alguien se le acaba de morir su esposa, su esposo, su hijo, no ocupo decir, no ocupo que me diga que necesita ayuda. Yo voy a ir a llevarle al Señor. Yo le voy a ir a llevar la palabra, como lo hacen los sirineos. Que Rebeca ahorita ahí compartió una promoción para un retiro que va a haber que de 12 sesiones. Creo que es el 23 de enero, ya luego Rebeca me corregirá. Pero ahí está, sale ayudando al otro en sus necesidades. Y el cuarto lugar es ahí en los sacramentos. Que no nos dé miedo confesarme. Les invito a ustedes a que si no tienen padre espiritual, vayan ahí a Zapopan, con nuestra madre de Zapopan, y vayan y pidan ayuda espiritual. Hay horarios donde el sacerdote te puede escuchar, te puede ayudar, para que tú empieces a caminar como debemos de caminar. Y el quinto lugar es como estamos ahorita, reunidos en el nombre del Señor Jesús. Entonces, vamos a hacer uno con todos. Uno con el Padre, uno con el Hijo, uno con el Espíritu Santo y uno con la comunidad, porque todos los vemos como hermanos. Adelante, Lupita, por favor. Al mundo solo le pueden salvar los santos, los diplomáticos santos, los gobernantes santos, los sacerdotes santos, los religiosos y laicos santos. No hay otro camino. La historia nos lo demuestra vehementemente, fehacientemente. Ay Dios, pues sí. ¿Qué hago por la unidad entre quienes me rodean? Miren, por ejemplo, ahí me llegó un video del presidente el presidente de El Salvador y él invita a la gente a que tenga los valores cristianos y les dice a los soldados y a los policías que deben de vivir los mandamientos de Dios para tener una sociedad donde vivamos en libertad. Me impactó tanto, está joven el presidente ese que me mandaron y dije, wow, mira, qué hermoso que nuestros gobernantes nos llevaran hacia Dios. Y ahorita nuestros gobernantes nos quieren quitar a Dios, que por sí nosotros no creemos en ellos. Y quieren quitarnos nuestros nacimientos y luego ya nos van a querer quitar a XXXX hasta que ya no creamos en nada. Pero ¿qué creen? Nuestra sociedad no cree en nada. Porque si creyéramos, no hubiera todo lo que hay en México. Porque si todos fuéramos testigos del amor de Dios en nuestra vida, no hubiera hambre, no hubiera violencia, no hubiera todas estas cosas que vamos viendo y estas barbaridades. Y acuérdense, en México más o menos el 70% de 40 millones, no sé cuántos millones, 100 millones, no sé cuántos millones de mexicanos seamos, el 70% somos católicos. Pero soy católico de sacristía, nomás aquí lo vivo y ya saliendo soy como los demás. Pidámosle al Señor que demos testimonio y que no tengamos miedo. El Señor está con nosotros. Ahí está el primer tema, santidad y unidad. Si Dios conmigo, ¿quién en contra de mí? Si yo amo a Dios, voy a amar a mi hermano. Si yo amo a Dios, amo a mi hermano y me amo como amo a ellos. El mandamiento de Jesús, ¿se acuerdan? Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Gracias, Lupita. Vamos ahora con Rebeca, si nos ayuda con el tema número 38.
la mediocridad, que yo soy especialista en mediocridad, porque hago las cosas ahí más o menos al aventón. Así son. Por favor, Lupita, nos ayuda. Digo, Carmen, Rebeca, me fui al cielo. 38. Mediocridad. La negación del estrecho abrazo de amor con Dios es el pecado. La santidad consiste esencialmente en dejarse poseer por el Espíritu, eterno vínculo de amor. Vivir en el pecado es dejarse poseer por el demonio. Rechazo absoluto de toda entrega a Dios. Rebeca, No hay término. Perdón, Rebeca, ¿te acuerdas que ayer leíamos eso? Que si pecamos, entonces nuestro padre es el demonio, nos decía la palabra de Dios en la primera de Juan. Y a veces nos vamos conformando con que no mato, no robo, no violo, pero no crecemos en la espiritualidad. Una persona que recibe la Sagrada Escritura cada día debe de anhelar más parecerse a su Señor. Y sobre todo parecerse a su Señor en cargar la cruz, en vivir alegre, en ser feliz, para poder difundir esta alegría a los demás y todos quieran venirse a la iglesia. Adelante, Rebeca, gracias, perdón. No hay término medio, o estamos en el espíritu o estamos en la órbita del demonio. La mediocridad no es estar, sino declinar, deslizar la vida toda hacia el polo del demonio. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Lucas 11:23. Observemos que Jesús habla sobre de dos posibles posiciones: estar con Él o estar contra Él. Desde su punto de vista, no existe una tercera posición, una situación ambigua. El fluctuar adormecida irresponsablemente le produce náusea, porque eres tibio, porque no eres ni frío ni caliente. Te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16. El hacer cálculos de relación mirando hacia dónde puede deslizarse la propia vida sin caer en el abismo, hasta dónde puede llegar sin despeñarse en el pecado grave, es decir, es ir jugando a dos puntas entre la entrega y la escondida. A la luz del profundo encuentro con el amado es lógico y cautivante todo lo que me lleva a crecer en el desposorio, con él santidad. En cambio, el sinsentido más entumecedor es ir calculando hasta dónde se puede llegar pecado venial sin arribar a la total infidelidad, pecado mortal. Hoy, en el mundo cristiano, no hay avidez de santidad, sino deslizante y frustración en la mediocridad. El profundo vínculo que debe existir entre dos personas que se aman se sustituyó en mucho por una relación de tipo legal, cambiante, con la misma inestabilidad. Y si así vemos a gran parte del pueblo de Dios totalmente engullido por el remolino de la sensualidad y del utilitarismo. Gracias, Rebeca. Mis reflexiones. Lo primero es, ¿de quién soy? ¿De Dios o del mundo del diablo? Tú escoges. Es tu decisión. Pero que tomes esa firme determinación determinante de seguir a Cristo. Ok, voy a ser de Cristo. Vamos a trabajar. Hay que trabajarle con la gracia de Dios. Porque acordémonos que Dios hace su casi todo, pero si nosotros no hacemos nuestro casi nada, no se completa la ecuación. Lo primero es tomar esa determinación de encontrarnos con Jesús, de amar a Jesús con todo nuestro corazón, de experimentar de verdad que vive el Señor en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestras soledades, en nuestras carencias, en nuestras dificultades. Porque acordándonos que Jesús no viene a explicarnos esto del dolor, de la enfermedad, viene a llenarlo con su bendita presencia. Y por eso dice San Pablo
en la carta a los Filipenses, si Dios conmigo, ¿quién en contra de mí? ¿Qué nos puede separar del amor de Dios en la carta a los Romanos? Nada. Pero hay que amarlo al Señor con todo nuestro corazón. Y solamente lo vamos a poder amar cuando nos encontremos con Él. Y acuérdense, el padre José Larios, que en gloria está, él me decía, acuérdate, el pecado venial es pecado. Tienes que confesarte. Y yo decía, ay, padre. Y duré con el padre José Larios, en paz descanse, que todos los días me daba la absolución. Todos los días. Me hablaba y yo le ayudaba ahí de acólito y me decía, ven, antes de darme la comunión. Te arrepientes de todos tus pecados y me daba la absolución. Y duré, no sé, a lo mejor más de un año. Y yo decía, ¿para qué tanto confesarse? Pues era para esto, para que fuéramos hombres de una sola pieza. Que cuando decimos sí es sí, cuando decimos no es no. Claro, nos podemos resbalar como seres humanos, pero la convicción ya está puesta. Y que la próxima vez, si Dios nos da licencia de llegar al próximo diciembre, que nuestra última confesión, mi última confesión fue pues fue ayer, yo fui con el padre Sergio Moya, que fue hoy estamos a 4, el 3, y que la próxima vez que me vuelva a confesar sea un pecadito menos, la próxima vez otro pecadito menos, hasta que llegue y le diga, Padre, me acuso que en este mes, estos 15 días, estos 8 días, no cometí pecado, gracias a Dios. Y como me siento bueno, ese es mi pecado. Porque ¿quién hay bueno sino solo Dios? Yo solo soy un pobre pecador. Dejemos las mediocridades en nuestra formación. Tomemos esa determinación de seguir a Cristo, de amarlo con todo el corazón. Y para esto creo que necesitamos formarnos cada día más y meternos en la palabra de Dios, que a Rebeca le tocó Juan 12, 24 al 32. ¿Nos lo puedes compartir, Rebeca, por favor, tu cita bíblica? ¿Y cómo no? Del Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo del 24 al 32. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, queda mucho fruto. El que ama su vida, la pierde, y el que odia su vida en este mundo, la guardará para una vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Ahora, mi alma está turbada, ¿y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora para esto, Padre, glorifica tu nombre. Vino entonces una voz del cielo. Le he glorificado y de nuevo le glorificaré. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían, le ha hablado un ángel. Jesús respondió, no ha venido esta voz por mí, sino por vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será derribado y yo sea elevado de la tierra. Atraeré a todos hacia mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y en la conversión, cada día tenemos que ir muriendo a nosotros mismos. Como decía Juan Bautista, cuando le dijeron que Jesús ya tenía más gente que también estaba bautizando, y dice, Él es el Cordero de Dios. Conviene de que yo disminuya y Él crezca en mi vida. Y en esa medida vamos a dejar la mediocridad. En esa medida vamos a buscar la unidad entre todos. Y acuérdense, Jesús nos atrae hacia Él. Pero para atraernos hacia Él, a nosotros tenemos que dejar el mundo, el demonio y la carne. Puntos así, 3 puntos bien claritos.
A ver, ¿qué quieres? ¿Quieres infierno? Vive en el egoísmo. ¿Quieres purgatorio? Ah, sigue viviendo con que es que no puedo ayudar, es que, pero yo no tengo, es que. Purgatorio. Pero si de verdad quieres llegar directo al cielo con el Señor, desgástate por los demás. Da tu vida por los demás. Olvídate de ti cada día más y más y más. Y entonces vamos a tener este camino de santidad, que es la paz interior, que tú te sientes a gusto en dar, que tú te sientes a gusto en ayudar, que tú te sientes a gusto en leer y leer y leer y profundizar y meditar y contemplar la palabra del Señor Jesús. Muramos a nosotros mismos. Vamos ahora con Margarita. A Margarita le tocó Hebreos 1:1 al 4. Por favor, Margarita, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros antepasados por medio de los profetas. Ahora en este momento final nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo también el universo. El Hijo, que siendo resplandor de la gloria del Padre e imagen perfecta de su ser, sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, y que una vez realizada la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de Dios en las alturas. Y ha venido a ser tanto mayor que los ángeles, cuando más excelente es el título que ha heredado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De muchas maneras, Dios nos va hablando, Dios nos va llamando. Y cada día que pasa, estamos más cerca de nuestro destino final. Y por eso todos los días tenemos que ver, a ver, ¿a dónde quiero llegar? Como la reflexión que, no sé si alguna vio el video en la repetición, pusimos un video, Lupita y Carmelita se quedaron a ver el video para cerrar el programa de ayer, que es la plaza vacante. Y que llega y está un filonón, llega Memo y está el filonón y hay canijo, se forma en la fila y el chanclotas mayor sale y le dice, ¿por qué estás aquí? Es que yo no hice nada. A ver, explícame cómo que no hiciste nada. Sí, vi guerras y no hice nada, ni recé por nada, ni me interesó que se mataran allá. Vi gente que tenía hambre y no hice nada. Vi gente que estaba en la oscuridad y no hice nada. Vi personas que vivían dándole gusto al gusto porque la vida pronto se acaba y no les dije nada. No hice nada. Y el demonio le dice a Memo, felicidades, Memo, la plaza vacante es tuya, porque estaban haciendo el segundo piso en el infierno y por eso salió el demonio y ya nomás quedaba la plaza vacante. ¿Tú quieres esa plaza vacante? Yo no. Y por eso debo de escuchar todos los días la voz de Dios que me habla de diferentes maneras, a través de las personas, a través de mi esposo, a través de mis nietos, a través de los que me van rodeando. Pidámosle a nuestro Señor que nos dé esa claridad y que la fuerza del Espíritu Santo nos vaya transformando cada día más. Vamos con Lupita, que es primera de Juan 3, del 6 al 10. Lupita, ¿nos puede ayudar, por favor? Está en silencio, Lupita, perdón. Bien. 3. 3 del 1 6 al 10. Del 6 al 10. Por favor. Ay, habla, Señor, que tu siervo escucha, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Quien permanece en él no peca. Quien peca no lo ha visto. Quien peca no lo ha visto ni conocido. Hijitos míos, no se dejen extraviar. El que actúa con toda rectitud es justo como él es justo. En cambio, quien peca son del diablo, pues el diablo peca desde el principio.
Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que ha nacido de Dios no peca, porque permanece en él la semilla de Dios, y ni siquiera puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se reconoce los hijos de Dios y los del diablo. El que no sigue el camino de rectitud no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Vean, el que no conoce a Dios, por eso pecamos, no conocemos a Cristo. Y por eso nos vamos conformando con esas mediocridades. A veces sí, a veces no, como decía Julio Iglesias, ¿se acuerdan de esa canción? A veces sí, a veces no. No es con todo. Tenemos que echarle todos los restos este año. Yo le pregunté hoy al Señor en mi oración cuando pasé por el expiatorio. Señor, si este junio va a ser mi último junio, ¿qué debo de hacer? Y la respuesta fue muy clara. Salí del expiatorio y estaba un cuate ahí de las personas indigentes. Ayúdame. Pues hay que ayudarlo, punto. Que se me va a acabar los 20 pesos que traigo. Luego Dios me da más. Y miren, compartí los 20 pesos y un amigo me regaló 400 pesos. Me dijo, toma, profe, tu Navidad. Dije, wow, Señor. No cabe duda que el que reparte y comparte siempre se queda con la mejor parte. Pero hay que soltarnos. Hay que dejar ir las cosas que nos van perjudicando, que no nos dejan crecer. Y luego nos quedamos enanos como Zaqueo. Y tenemos que subirnos al árbol para descubrir al Señor porque nos creemos más que Él. Estamos enanos en la fe. Tenemos que subir a la higuera, que es la palabra de Dios. Y entonces el Señor Jesús te va a decir, hey, Memo, bájate de ahí, porque hoy me tengo que hospedar en tu casa. Y el Señor se quiere hospedar en mi casa para hacerme libre. Como dice en el Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo, y si tú me abres, yo cenaré contigo. Pidámosle al Señor que nos dé este año la gracia de cada día menos pecados, que vayamos tachando nuestros pecados con ayuda espiritual desde la palabra de Dios. Recuerden, por favor, encuentren un director espiritual. ¿Vale? Puede ser un laico preparado, puede ser alguien que ustedes digan, mira, esta persona es buena persona y se ve que me puede orientar. Busquen un guía espiritual, por favor, para que ser más en santidad. Y cuando ustedes, si yo las puedo ayudar, cuando tengan alguna duda o algo sobre su fe, sobre algún problema, saben que estoy ahí puesto para ustedes. Y si en ese momento no les contesto, es porque andaba en clases, hoy en la calle estoy medio sordo, pero siempre, ¿verdad, Lupita? Siempre cuando alguien me llama, al ratito le remarco, digo, ay, me habló Lupita o me habló alguien, ahí voy, porque estoy medio sordo. Gracias, sí, no, sí, es muy atento luego. Entonces, gracias. Pidámosle al Señor encontrar un buen guía espiritual. Nos falta la cita de Carmelita, que es el Salmo. El Salmo. ¿Quién gusta leerlo, por favor? Adelante, Rebeca. Salmo 98 del 1 al 9. Salmo 98, versículo del 1 al 9. El juez de la tierra. Cantad a Yahvé un nuevo canto, porque he obrado maravilla. Le sirvo la ayuda, su diestra y su santo brazo. Yahvé ha dado a conocer su salvación, ha revelado su justicia
justicia a las naciones. Se ha acordado de su amor y su lealtad para con la casa de Israel. Los confines de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Aclama a Yahvé, tierra entera. Gritad alegres, gozosos, cantad. Tañed a Yahvé con la cítara. Con la cítara al son de instrumentos, el son de trompeta y del cuerno. Aclamad ante el rey Yahvé. Brame el mar y cuanto encierra, el mundo y cuanto lo habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. Ante Yahvé que llega a juzgar la tierra, juzgará el mundo con justicia y los pueblos con equidad. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Señor. Ahí está ese brazo poderoso de nuestro Señor Jesús que nos va cuidando para que tengamos la salvación. Nada más abrámonos más su espíritu. Le vamos a pedir a Margarita. Margarita, nos puedes ayudar con algo que vamos a ver sobre el Evangelio de este día. Pero primero vamos a las explicaciones. ¿Les parece bien? Es del padre, son las pistas del padre Fidel Oñoro Consuegra. Creo que me quedo, ¿verdad? No, no Sí, se ve. ¿Sí no se se ve. alcanza a ver? ¿No, verdad? No, No, Ahí está. se ve. no. Sí. Ah, ya. Ya apareció, ya da. Ahora sí, ya. Adelante, por favor, Margarita. Pistas para la lectura divina. Juan 1:35 al 42. Buscar a Jesús o dejarse buscar por él. Hemos encontrado al Mesías, autor Padre Fidel Oñoro. Fuente Centro Bíblico Pastoral para América Latina, del CELAM. El Evangelio de hoy nos presenta una serie de 3 escenas concatenadas entre sí. Primera, Juan indica a 2 de sus discípulos la figura de Jesús y los 2 discípulos lo siguen. Segunda, Jesús se vuelve hacia quienes lo siguen, dialoga con ellos y los lleva a su morada. Allí permanecen el resto del día. Tercera, uno de los discípulos, Andrés, comunica a Pedro su hallazgo y propicia un encuentro con Jesús. Tengámonos brevemente en cada uno. Acuérdense, cada uno de ellos le da un nombre a Jesús. Y lo que andamos buscando lo encontramos en Jesús. Pero lo importante es que lo conozcamos a fondo. Por eso le dicen los discípulos, Maestro, ¿dónde vives? Y Jesús le dice, vengan y lo verán. Si hoy tú y yo le preguntamos al Señor Jesús, Maestro, ¿dónde vives? Y nos va a decir, a ver, vente, mira en esa persona que sufre y vivo, mira en este que tiene hambre vivo. Ok, Señor Jesús, ya entendí. Esa es la enseñanza de hoy. Adelante, Margarita, por favor, déjale cambio. Vete allá arriba a jugar. Juan no busca protagonismo. La figura de Juan Bautista aparece como la de uno que no busca protagonismos y que al reconocer en Jesús al más fuerte que él, no duda en indicarlo y así sugerirle a 2 de sus seguidores que al que deben seguir es a Jesús, y así sucede. Esto parte de la experiencia de Juan, que aunque es llamado a preparar el camino del Señor, desde el primer momento se hace su seguidor. En efecto, Juan, señalando a Jesús, les dice a los discípulos, miren, ese es el Cordero de Dios. Centra toda su atención y la de los 2 discípulos en él, sin preocuparle la posibilidad de quedar solo, como en realidad sucede. Desde un comienzo y en todos los tonos,
vemos que Juan deja bien claro que él no es el Mesías, que no es a él a quien hay que seguir, que él simplemente ha sido enviado a prepararle el camino, ayudando a los demás a prepararse a su venida. Otro punto de seguir a Jesús es dejarle el protagonismo a Jesús, dejar que Él nos vaya diciendo qué hacer, cómo hacer y para qué hacer. Hoy el padre Arturo en la homilía decía, Dios no busca gente preparada, prepara a la gente que está disponible a servirle y lo va preparando en el camino, pero nos va preparando para que sirvamos en la iglesia y para que llevemos a los demás a Cristo. Por eso dice a nuestro Señor ya casi al final del Evangelio de Lucas, ustedes solo digan, soy un siervo inútil, que hago lo que tengo que hacer. ¿Qué te toca hacer? ¿Qué me toca hacer? Encontrarnos con Jesús, amar a Jesús, amar al Padre, dejarnos guiar por el Espíritu Santo y amar a nuestros hermanos. Eso es lo que nos toca. Adelante, Margarita, por favor. 2. Un encuentro que convence. En esta segunda escena se entabla un diálogo entre Jesús y los discípulos. Jesús se da cuenta que los siguen. Se da la vuelta y les pregunta, ¿qué están buscando? Para decidirnos por un seguimiento a Jesús, es necesario tener bien clara la meta de nuestros deseos. Es necesario ponernos en camino como buscadores de aquel que desde siempre nos está esperando. La respuesta es sencilla y profunda. Maestro, ¿dónde vives? Es otra manera de decir, queremos estar contigo, invítanos. Y en realidad eso fue lo que hizo Jesús al responderles, vengan y vean. Él no se perdió en darles una dirección o en describirles el lugar que pues no se trataba simplemente de conocer la casa donde vivían. Se trataba de pasar un rato en su compañía, de escuchar las enseñanzas de ese nuevo maestro, como ellos mismos lo definieron. Juan nos dice que pasaron con él el resto del día, pues ya eran cerca de las 4 de la tarde. Pero las cosas no terminan ahí. Cuando las experiencias son profundas, uno no se puede quedar con ellas sin compartirlas. Eso fue lo que les sucedió a los discípulos. Preguntas para nosotros. ¿Qué estamos buscando al querer ser santos? Pregunta para nosotros. ¿Sabemos dónde vive nuestro maestro? ¿Y compartimos esta gran alegría con los demás? ¿Cómo nos podemos compartir estas reflexiones que el Espíritu Santo nos va guiando a todos? Pues se lo mando a mi padrino, a mi madrina, a mi hijo, a mi nuera. Chin, chin, si lo ven, qué bueno, y si no, yo ya cumplí, yo ya les mandé alimento espiritual para sus vidas. Y así los mensajitos que nos van dando. ¿Se fijan que yo diario pongo un montón de mensajitos en mi estado o se los mando ahí al grupo? Son cosas que digo, wow, mira, por ejemplo, el himno de hoy, el himno de los laudes que me tocó compartirles hace rato. ¿Lo pudieron ver o a nadie le tocó verlo? Que dice, ver a Dios en la criatura, ver a Dios hecho mortal y ver en humano portal la celestial hermosura, gran merced y gran ventura, quien verlo mereció, quien lo viera y fuera yo. Ver llorar a la alegría, ver tan pobre la riqueza, ver tan baja la grandeza y ver que Dios lo quería. Gran merced fue en aquel día la que el hombre recibió, quien lo viera y fuera yo. Poner paz en tanta guerra, calor donde hay tanto frío, ser todos lo que es mío, ser de todo lo que es mío, plantar un cielo en la tierra. Qué misión de escalofrío la que Dios nos confió. Quien lo hiciera fuera yo. Amén. Ese fue el himno de los laudes de hoy.
Maestro, ¿dónde vives? ¿Qué puedo hacer? Nos faltan dos nada más. Tú, Margarita, por favor. Sí. Compartir experiencias. Andrés comparte su experiencia con el primero que se encuentra, que es su mismo hermano Simón. Lo hace con una frase muy significativa. Hemos encontrado al Mesías. No se limitó a contarle que habían encontrado al Mesías, sino que lo llevó hasta donde estaba Jesús. Una mediación perfecta. Esto debe suceder siempre que nos encontramos con Jesús. No podemos guardarnos el hallazgo para nosotros solos. Hay algo que nos impulsa a compartirlo con otros, no como noticia de última hora, sino como una invitación para que también otros lo encuentren. Es importante notar el crescendo que se va dando en el texto respecto al descubrimiento de la identidad de Jesús. Son tres las definiciones que aparecen: Cordero de Dios, Maestro, Mesías. ¿Se acuerdan? Juan Bautista dice, he ahí el Cordero de Dios. Juan y Andrés le dicen, Maestro, ¿dónde vives? Y ya luego Andrés le dice, hemos encontrado al Mesías, porque nuestra fe debe de ir creciendo, creciendo, creciendo. Y en ese creciendo, vamos a hacer esa imagen de Dios en el mundo. Y eso es lo que hacen los santos. Ser luz, dejar que la luz de Cristo que nos ha inundado traspase para el bien de los otros. Margarita, por favor. Cordero de Dios. Según el Antiguo Testamento, este título se refiere al Cordero sin defecto que se ofrecía en la Pascua, o también al Cordero que se sacrificaba para expiar el pecado. Maestro se refiere a alguien que predica y enseña una doctrina y al cual se acude para aprender. Mesías, el ungido, el consagrado según la ceremonia que se les hacía a los reyes. También en griego es sinónimo de Cristo. Cada vez que se profundiza más en la identidad de Jesús, Él mismo se encarga de ayudarnos a profundizar la nuestra. El texto termina con una aclaración de Jesús acerca de la identidad de Simón, es decir, Cefas, o lo mismo, Pedro. Simón, en hebreo quiere decir quema caña resquebrajada, un arbolito que luego se vence, con los vientos se vence, con las tormentas se vence y se quebra. Y por eso Jesús le cambia el nombre, le dice, tú vas a ser Cefas, tú vas a ser piedra. Y hoy el Señor nos cambia el nombre para que seamos esas piedras de donde nuestras familias seamos nosotros con nuestra fe, con nuestro testimonio de vida, con nuestro querer ser santos, que ellos un día digan, yo también quiero ser santo como mi papá, yo también quiero ser santa como mi mamá, yo también quiero ser santo como mi hermano. Pero tengamos este encuentro personal con el Señor. Llevémonos unas preguntas a tú, Margarita, para nuestra reflexión final. Sí. Cultivemos la semilla de la palabra en lo profundo del corazón. ¿Qué proceso hicieron los discípulos en el seguimiento de Cristo? En mi vida es tan fuerte la presencia de Cristo y me empeño por seguirlo que he ayudado a otros a encontrarlo. ¿A quiénes he ayudado? ¿Qué camino familiar hemos hecho o estamos haciendo respecto a la búsqueda sincera de Jesús? ¿Cómo estamos siguiendo sus huellas? Margarita, ¿qué te llevas hoy con esta reflexión de los dos temas que vimos, la unidad de la santidad, la mediocridad y la palabra de Dios que acabamos de compartir? Y con eso vamos a terminar al final. Juan 1:35 al 42. ¿Qué te llevas, Margarita? Que
bueno, de los temas que Dios da todo para compartirlo. Y me acompaña y me instruye. Al rezar el Padre Nuestro debo ir viendo también por los demás, por los hermanos, y tratar de volver a comportarse como las primeras comunidades donde todos trataban de ser uno como Jesús. Y también si amo a Dios, pues debo también amar a mis hermanos y experimento a Cristo, sí, para que Cristo pueda vivir en mí. Gracias, gracias, Margarita. ¿Se fijaron todas las enseñanzas? Cuatro enseñanzas muy claritas que nos comparte Margarita. Y en esa medida que vayamos aprendiendo, a ver qué quiere Jesús de mí, dónde vives, Jesús. Y cuando yo ya le digo maestro y me dejo enseñar por él, cuando yo ya le digo, Señor, tú eres el Cordero de Dios que quita mi pecado para dar de comer al hambriento. Señor Jesús, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para no ser egoísta. Señor Jesús, tú que eres el Cordero de Dios para tratar bien a todo mundo. Lupita, está en silencio. ¿Usted qué se lleva, Lupita, esta tarde de su reflexión final? Por favor. Pues también, pues sí, que me enseñe, que me enseñe yo a saber, pues, también reflexionar más el Padre Nuestro, verlo bien y decir, y estar, por ejemplo, que no sea parte del demonio, pues, que me está trayendo, llegar. Entonces, rezarlo más con más devoción y ver qué es lo que me está diciendo en el Padre Nuestro. Y también, por ejemplo, que no sea egoísta, pues que comparta también. Y en eso también que conozca, así como conozca y comparta. Como Andrés, pues conoció que va y le dice a su hermano Pedro, hemos conocido al Cordero, y entonces pues también yo tratar de llevar esto que estoy aprendiendo a otras personas que estén, a los hijos más cercanos, a los que están, que eso es más difícil en la familia aquí. Los, pues, unos, porque digo, pues, gracias a Dios, otros de mis hijos están más allegados, ¿verdad? Pero también yo de ahí aprendo de mis hijos que tienen que no dejan pues ellos son del coro, pues dos de mis hijos, ese ya tienen muchos años, como 20 y tantos años, yendo ellos a la parroquia de San Juan Bautista, y ellos han enseñado, fermentado mucho ahí, enseñado a muchos, y otros, mi hijo acá en San Carlos y en la Basílica, ellos pues yo también digo, aprendo de ellos porque tienen mucho ánimo, mucho ahínco y siempre están ahí. No pierden el ánimo, aunque hay cosas que pues se ven pero no, ellos siguen firmes. Entonces yo tengo que también aprender mucho de ellos, que también que no decaen, siguen adelante ellos, Muchas gracias. todos. Muchas Y pues gracias, así Lupita. de los hijos de los otros también, así poco a poco aprendo, pero aprendo también, estoy aprendiendo de todas partes, con usted, de todos los que me rodean ahí en San Carlos veo y me rodeo, y de todo estoy aprendiendo y compartiendo y enseñándome mucho. Muchas gracias, Lupita, que Dios le pague. Rebeca, ¿con qué te quedas? Conocer cada día más la palabra del Señor y darla a conocer, no quedarme con ello. Y cuando darme cuenta de mis hermanos,
de que tienen una necesidad, ver hasta dónde puedo ayudarlos. ¿Sí? No nada más, pues que te vaya bien, pediré por ti. O sea, algo, una acción más concreta. ¿Sí? Muchas gracias, Rebeca. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Bien, María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, la vida En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Sagrado Corazón de Jesús, Haz mi corazón semejante al tuyo, mi vuestro. en nombre Amén. del Padre, del Hijo y Del del Padre, del Espíritu Hijo y del Santo. Amén. Espíritu Santo. Les Amén. agradezco mucho. Carmelita está enferma, por eso no se conectó. Y damos Sí, por ella para que se mejore de su gripe y de su tos y de todo lo que en trae. su garganta, en su garganta. Sí, gracias. Maestro, Lupita. faltó su lectura de usted. Sí, ya la vimos, ya todo lo repetimos, ¿se fijaron? Ahí da todo mezclado. Usted lo mismo, ¿verdad? Así es. Muchas gracias. Que pasen buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta mañana, Dios mediante. Primero Dios los veo. Gracias. Adiós. Gracias, Buenas Lupita. tardes. Buenas tardes. Que Dios la bendiga. Gracias. Yo estoy con frío. ¿Ustedes no tienen frío? Sí, sí, sí. Está muy frío el clima. Por eso andamos así todos malos de la garganta. Yo tengo frío, por eso estoy todo aquí abrigada. Mientras ando haciendo que hacer nada. Y ya después, ya que me siento, oh, Gracias, Señor, por el pan de la vida que nos has gracias dado. por todo esto, Señor Jesús. Y enséñanos a reconocerte como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Buena tarde, Lupita. Buenas tardes, maestro. Que estén bien. Gracias, Que igualmente. Dios nos Gracias. bendiga.